buenos días. Defensa de la fe, las clases de LAM. Vamos hoy en el capítulo 8. De estos estamos simplemente haciendo resumidos. Tú vas a ver todo este clase más profundo de estudios de diferentes movimientos en otra clase en el seminario, que es de los diferentes cultos y movimientos y filosofías religiosas que habían desviado de las cosas verdaderas. Hoy vamos a considerar el adventismo. Aquí en Sudamérica, y yo he trabajado por tiempo aquí en Colombia, adventismo del séptimo día ha tenido bastante aceptación del pueblo. Por esta razón, no sé dónde tú estás viendo o estudiando, vale la pena de todas formas de hacer un buen estudio sobre este. De igual manera de este y también el siguiente capítulo, pero voy a exigir también que ustedes, tomando sus notas, pero coja otro debate con otro compañero de estudio o buscar la forma, y eso fuera de contestar las preguntas es parte de la examen final. Yo voy a preguntar en la examen final si usted hizo un debate sobre el mormonismo, creo que era, sobre el adventismo, los que yo he dado en este. Entonces, con este vamos a empezar, vamos a leer todos con sus libros abiertos a su origen, que la hermana Carmenza nos va a ayudar en este. Por favor, si nos puede empezar. La herejía del adventismo del séptimo día. Su origen. El adventismo del séptimo día tuvo su origen con un señor William Miller, un predicador campesino, un hombre muy sincero y consagrado, pero indocto, quien trató de fijar la fecha de la segunda venida de Cristo para el día 22 de octubre de 1843. Él llegó a fijar esta fecha después de un estudio minucioso de su Biblia y una concordancia durante 2 años enteros. Basó su predicción del día de la venida de nuestro Señor sobre una interpretación errónea y presuntuosa de Daniel 8:14. Mientras se aproximaba el día anunciado para el retorno de nuestro Señor, iba aumentando la histeria en el grupo de seguidores. El día pasó, pero Jesús no vino. Al día siguiente, uno de los seguidores del señor Miller le convenció de que era para el final del año, en que había de venir Jesús, no al principio del año. Así que el mismo histerismo se iba fomentando, el cual iba creciendo más y más hasta cumplirse el año, pero Jesús no vino. Se verificó la palabra de nuestro Señor, quien había dicho: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso está en Mateo 24, 23, 26. Tocante a toda semejante profecía presuntuosa, Deuteronomio 18, 21 y 22 se lee como sigue: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En cuanto a la profecía de William Miller y su fijación de las fechas, se debe admitir que él fue sincero, pero también equivocado. A favor de él es el hecho de que él reconoció que se había equivocado. Tocante a esto, él mismo más tarde dijo lo siguiente: nosotros esperábamos la segunda venida de Cristo en ese tiempo, 1843-1844, y ahora el insistir en que no nos habíamos equivocado sería deshonesto. No tengo confianza en ninguna de las nuevas teorías que salieron de ese movimiento.
Adventist Message, mensaje del Adventismo, en la página 410-412. La señora Ellen G. White, una discípula de William Miller, no poseía el mismo espíritu o ánimo honrado de convicción como lo tenía el señor Miller. Ella inventó unas explicaciones visionarias extraordinarias tocante a la segunda venida de Cristo, explicando que Él no vino a la tierra, sino que entró en el santuario celestial para limpiarlo el día 22 de octubre de 1844. Fue ella también quien recibió la revelación en cuanto al séptimo día y que toda adoración debe efectuarse en el séptimo día y no en el día del Señor, el primer día de la semana. Bueno, entonces ahí sí tiene la introducción a este y el origen. Yo quiero decir que realmente el hermano Miller, como dice, sinceramente no tenía intención de empezar un nuevo movimiento. Nosotros todos estudiamos la palabra de Dios y es posible que uno se equivoca. Cuando uno se equivoca, rápidamente uno se reflexiona, vuelve y rectificar. Y eso, en la cuestión positivo, él lo hizo. Sin embargo, lo que la discípulo Ellen White es lo que cogió realmente la profeta, nombrado profeta entre el movimiento, y ella y sus escritos en los siguientes años fue lo que realmente dio base fundamental de este movimiento. Vamos ahora a resumen de las enseñanzas con respuestas. Primero, vamos a tratar sobre los 7 errores cardinales. Si usted puede ver, solamente vamos a coger los puntos y vuelve a trabajar sobre los errores contestados. All right, hermana? Los errores contestados. No. Desde Empezando de 7 errores cardinales. Bueno. 7 errores cardinales del adventismo son brevemente resumidos por el erudito William E. Biderworth de la siguiente manera. Primero, el adventismo enseña que Cristo entró en el lugar santísimo en el santuario celestial en el año 1844 para efectuar una investigación de los pecados de su pueblo con el propósito de completar su expiación a favor de ellos y así asegurar para ellos el perdón de Dios. Segundo, el adventismo enseña que la puerta de misericordia entonces fue cerrada para todos aquellos que en ese momento eran inconversos. Tercero, enseñaba que era un pecado hacer cualquier trabajo después de ese tiempo. Cuarto, enseñaba que se hará que Satanás sea el Azazel de Levíticos 16, 8, 10, para llevar afuera los pecados del pueblo de Dios. Quinto, el adventismo enseña que las almas de los muertos duermen en el sepulcro hasta el día de la resurrección y el juicio. Sexta, enseña que los malos han de ser finalmente aniquilados. Séptimo, enseña que el séptimo día de la semana ha de ser observado como el sábado cristiano, día de descanso y adoración en el Nuevo Testamento, y no el primer día de la semana. Bueno, entonces con Disculpe, era ¿Cómo? Era una nota del traductor, no Nuevo Testamento. Bueno, ok. Entonces ahí se va a solamente mirar, aquí está la contestación de estos puntos. Vamos a considerar el primero y mirar ahí la explicación. La primera, recuerda que Cristo entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial en el año 44. Ustedes lo que han estudiado, usted va a ver realmente que eso es un error. Vamos a leer el primer punto, el tiempo especificado en Daniel. El tiempo especificado en Daniel 8, 13, 14 se ha de cumplir en conexión con la segunda venida de Cristo.
tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación de desolación, que cubre un tiempo de unos 7 años, de los cuales ningún ser humano tiene todavía un entendimiento perfecto. Daniel 9:27, segunda Tesalonicenses 2:1-4. Y es más, Jesucristo ya había entrado en el mismo cielo para hacer la expiación por su pueblo una vez para siempre. Vemos en Hebreos 7:4-27, 9 del 23 al 28, 10 del 10 al 14. El perdón ya ha sido conseguido y se ofrece libremente a todo aquel que cree en él. Juan 3:16, Romanos 3:25, Primera de Juan 1 del 7 al 9 y 2, 1 y 2. Bueno, muy bien. La segunda, yo estaba aquí mirando, la oportunidad de la salvación no fue cerrada en 1844. Si eso es cierto, nadie después de este tiempo tenía oportunidad de la salvación. Uno de los puntos que quiero ver es sobre, vamos al número 7, la enseñanza del séptimo día de la semana. Bueno, lea este. La enseñanza de que el séptimo día de la semana ha de ser guardado como el día ordenado por Dios para descanso de adoración para esta presente época es un error sostenido por el adventismo. Pero es más, engañan y tergiversan la historia con su aseveración de que Constantino cambió la ley en el año 321 después de Cristo, del sábado del séptimo día al domingo. La verdad es que él únicamente estableció un decreto que dio la sanción imperial al día que ya había sido aprobado durante casi 3 siglos como el día cristiano de adoración. Quiero tocar sobre este punto. Aquí el mismo autor se habla y es bueno que ustedes se entiendan. Por ejemplo, hoy día las reuniones que nosotros vamos a reunir en forma de iglesia, eclesiástico, es en el primer día de la semana. Y la Biblia se habla sobre el día de sábado. Entonces, ¿cómo podemos justificar el primer día? El autor aquí primero se le da algunas enseñanzas sobre ese día y de los primeros creyentes y discípulos en los siglos tempranos en la iglesia primitiva, que sí, según los historiadores, hablaba de que fue el primer día de la semana en la cual que ellos estaban celebrando. Solo leemos algunas de estas. En el año 100 antes de Cristo, Barnabé escribió lo siguiente. Lea, por favor. Por lo tanto, también nosotros guardamos el octavo día con gozo, que también es el día en que Jesús resucitó de la muerte. Bueno, en 107, Ignacio, lea este. Él escribió lo siguiente: y después de observar el sábado, que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como festivo, el día de resurrección, el día más especial entre todos los días. Los que antes se ocupaban de las cosas viejas han llegado a novedad de confianza, ya no más guardando los sábados, sino viviendo conforme al día del Señor, del cual depende nuestra vida como resucitada a través de él. Bueno, ahí usted puede ver que hay varias, se habla de Justino Mártir, Tertulián. Yo tengo algunos de estos libros ahí en mi biblioteca que también es Eusebio. Eso simplemente se confirma que de otros puntos fuera de la Biblia los historiadores tempranos que realmente los padres eclesiásticos en los primeros años celebraban o siempre reunía el día de domingo. El cuarto punto
Vamos a tocar simplemente a este. Aquí se le da 7 sábados anuales bajo la ley judía, y esos sí son abolidos. Vamos a leer alguna de estas. Solo esos para dar a ustedes resumen. Ustedes tocaría estar ahí leyendo profundo. Y mire, vuelvo a decir, cuando un pasaje bíblico está dado, no es simplemente para que usted lo vea. Es para que tú leas estos pasajes bíblicos, confirma todo a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en la cual basamos nuestros pensamientos. El autor, Garner, es por supuesto un sabio en muchas cosas, pero es hombre. Confiamos en la palabra de Dios. Entonces, leemos 2 o 3 de este para que la gente entienda. Los sábados abolidos. Había 7 sábados anuales bajo la ley judaica, de los cuales cualquiera pudiera suceder en cualquier día de la semana. Tanto estos sábados son también el sábado del séptimo día. Fueron abolidos con la muerte de Jesús en la cruz. Colosenses 2, 14, 17. Los 7 sábados anuales eran los siguientes. Primero, en el 15º día del primer mes, Éxodos 12, 15, 17, Levíticos 23, 6, 11. Segundo, en el 7º día de la fiesta de pan sin levadura, Éxodos 12, 16, Levíticos 23, 8, Números 28, 25, Marcos 14, 1, 2. Bueno, ahí se menciona otros 7. Lea el último párrafo, un poco de este. Además de estos sábados anuales, había el año sabático, cada 7º año, y también el año de jubileo, los cuales también fueron abolidos con el cumplimiento de la ley de Moisés. Éxodos 23, 10 y 11, Deuteronomio 15, 1, 11. Todos estos sábados se cumplieron, o si no, ninguno de ellos se cumplió. Mateo 5, 17, 18, 2 Corintios 3, 7, 11, Colosenses 2, 14 a 17, Gálatas 3, 10. Ahora, la persona que afirme que todavía está bajo la ley del sábado debe también permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, porque si no, están bajo maldición, conforme la admonición de Pablo. Y nuestro Señor estableció la premisa que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está en Mateo 5:18. El hombre está bajo toda la ley o no está bajo ninguna parte de ella. Bueno, ahora vamos al 5º punto y con este vamos a concluir la lección de hoy, pero eso ya es correcto, por qué es correcto que nosotros reunimos los días de domingo, y va a dar varios pasajes y razones por la cual que nosotros reunimos los días domingos. Vamos a leer el primero o segundo párrafo de este y los puntos. No hay ningún mandamiento específico en el Nuevo Testamento que obligue a ningún seguidor de Jesús a guardar ni el sábado ni el domingo. Por eso se pudiera preguntar, ¿por qué entonces se guarda el domingo? La respuesta es que en el Nuevo Testamento hay ejemplos, precedentes y admoniciones de que fuera guardado y que debe ser guardado. Pero no hay ningún ejemplo, ni precedente, ni admonición para los seguidores de Cristo en cuanto a guardar el sábado después de su resurrección. Este servidor que escribe recibió un día una carta de un sabio ofreciéndole $1000 para que le mostrara un solo pasaje de escritura en el Nuevo Testamento que mandara a un hijo de Dios a guardar el primer día de la semana, o sea, el domingo. El que escribe le volvió el reto con una oferta de $2000 para que le mostrara un solo pasaje de escritura del Nuevo Testamento que mandara a un seguidor de Cristo a, primero, adorar, segundo, poner aparte algo, según haya prosperado, o tercero, reunirse en asamblea en el día sábado. Hasta la fecha, el que escribe está esperando su respuesta. Muy bien. Ahora, vamos aquí a la siguiente. Aquí son puntos
hay 9 puntos con pasajes bíblicos. Cristo resucitó de la muerte en el primer día. Él apareció a los días a sus discípulos en ese día, lo primero. 8 días después también se apareció. El cuarto, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, el primer día de la semana. Primero sermón en público fue predicado después de la resurrección de Cristo. 3,000 salvados fueron bautizados, agregado a la iglesia. A los cristianos en Troas reunieron para adorar y celebrar la cena. Todo eso sí tiene sus pasajes bíblicos. Jesús mandó a los hombres, buscan primeramente el reino de Dios. La iglesia en Corintio y las iglesias de Galacia fueron mandados a poner aparte sus contribuciones en el primer día. O sea que Cristo se reveló a Juan. Solamente vamos a leer los últimos 2 párrafos y con este vamos a cerrar, ustedes contestando las preguntas. Y bueno, por favor. Se admite que los primeros cristianos a menudo entraron en las sinagogas en el día sábado, inclusive el apóstol Pablo, está en 1 Corintios 9:22. Hacían esto para enseñar la palabra de Dios, pues era en ese día que se reunían los judíos para adorar. Pero también es de notar que entre todo lo que escribieron los apóstoles, ninguno de estos mandó ni amonestó a ninguna iglesia ni individuo a que adorara o que pusiera aparte sus diezmos y ofrendas, ni que observara la cena del Señor en el día sábado. Si el violar el sábado fuera un pecado, ¿por qué no fue esto condenado por nuestro Señor ni por sus apóstoles? Condenaron la mentira, el robo, el adulterio, el homicidio, la idolatría, la blasfemia, etc. Pero en ninguna parte se encuentra donde hayan condenado el quebrar el sábado. Más bien, Pablo amonestó a los hermanos de Colosas a que no permitieran que nadie les juzgara en cuanto a tales cosas que se habían quitado. Pero el adventismo dice, de todos modos les vamos a juzgar. Esto es presunción, que lo enfrentemos con amor, con raciocinio, pero siempre con las Escrituras. Primera de Pedro 3:15. Bueno, con este cerramos esta clase. Yo quiero que ustedes se vuelvan a hacer un debate, más que todo, sobre la cuestión de entre denominaciones de nuestro y también los que ha puesto en estos puntos. Pero hay la doctrina de por qué reunimos el día domingo, también versa lo que reúne los días sábados. Entonces eso sí, usted se va edificándose con los mismos argumentos y aprenda. Nosotros no somos peleadores, pero siempre estar dispuesto a dar una razón correcta a la gente que nos pregunta. Bueno, que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase.